Dice uno de mis maestros en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, Pepe Álvarez Junco, que la izquierda debería regresar a la socialdemocracia europea anterior a 1980. Es verdad que se trata de una mirada nostálgica por lo que hicieron los partidos socialistas antaño. Al final, mira hacia atrás más con deseo ciudadano que con su astuta mirada de historiador. Una socialdemocracia dice que se comprometía con la democracia parlamentaria y con el mercado libre, entendido como motor del crecimiento económico y complementado con un estado de bienestar o colchón protector para los más débiles. Ese tándem continúa, dirigió economías bollantes y ganó elecciones durante 40 años. Le desprestigió, sostiene, su monopolio del poder, el clientelismo, la burocratización, el exceso de impuestos, la mala gestión de los servicios públicos, los frenos que todo ello suponía para el crecimiento económico, todos problemas estructurales. Céntrese, pues, recomienda en esos problemas y propone sus recetas para regresar a ese mundo tan feliz que hasta un liberal progresista lo llamó la edad de oro socialdemócrata. Proponga, le dice al PSOE, un mercado regulado, pero no dirigido, políticas fiscales redistributivas, derechos sociales, educación de calidad y accesible a todos, administración pública eficaz y controlada por los ciudadanos, defensa de los derechos de minorías culturales o de género. Si así fuera, ¿quién no estaría de acuerdo? Ojalá el PSOE le escuchara, pero me temo que es que no es tan sencillo. El problema es que el profesor olvida que en 1973 ese modelo se hundió, y no por culpa de algunos actores políticos que hicieron cosas erróneas. No, se hundió estructuralmente, porque se hundió la productividad del sistema, porque ya eran Europa, Japón y Estados Unidos compitiendo por mercados donde antes estaba solamente los Estados Unidos y poco a poco también la Comunidad Económica Europea. La subida de los precios del petróleo le dio la puntilla. Y tampoco olvidemos que la socialdemocracia europea vivió de su poderío comercial global nacido de la posguerra, pero también de devastar la naturaleza, de devastar a los países del sur y de trasladar a las generaciones futuras en forma de deuda una parte importante de sus problemas. Vamos, que en los años 80 el problema es que el sistema colapsó. Algo también no es menor. Las élites económicas aceptaron ese juego que benefició a las mayorías porque existía la Unión Soviética, como siempre ha recordado otro importante historiador, Erich Hobsbawm. Esas élites fueron las que empezaron su remontada neoliberal, dando el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Fueron los que rompieron la espalda a los sindicatos mineros ingleses a partir de 1979 con Thatcher. Fueron los que ayudaron al hundimiento de la URSS en 1991 y son los que han sostenido dictaduras o guerras por el planeta hasta hoy mismo. No es porque la izquierda hiciera cosas erróneas o porque se burocratizara, que también, sino que el Estado perdió la base fiscal para financiar el Estado social porque las élites dijeron basta, que ya no iban a pagar porque ya no le tenían miedo al comunismo. Y esto no lo digo yo, lo dijeron gente relevantes como Jürgen Habermas o Christopher Lasch, profesores no menos relevantes. Regular el mercado te hace que tengas enfrente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Hacer políticas fiscales progresistas te coloca enfrente a los fondos buitre, a las agencias de rating y al Tribunal Europeo de la Competencia. Garantizar derechos sociales te pone enfrente a las patronales, a las inmobiliarias, a las compañías energéticas y a todos los partidos de la derecha. Qué curioso, financiados por todos esos intereses. Una educación de calidad te coloca enfrente a las multinacionales de la educación privada y por supuesto también a la Iglesia. Igual que la defensa de los derechos de género te coloca enfrente a los que siguen necesitando a las mujeres como mano de obra barata o incluso gratuita para la reproducción y para los cuidados. Y cuidado, cuando se dice ellas, se está también poniendo en cuestión ese dominio de los hombres sobre las mujeres. Termina bajando Álvarez Junco a las especificidades españolas, que sitúa en lo territorial, aunque algunos creemos que lo realmente relevante en España no es el problema del territorio y cómo se integra, sino que mientras que Europa desarrollaba sus estados sociales, aquí teníamos una dictadura que duró 40 años y que se inauguró asesinando y que se despidió asesinando. Aunque Jiménez Los Santos o Ana Rosa Quintana no quieren que hablemos de Franco, no vaya a ser que nos demos cuenta de que Abascal o Díaz Ayuso están en ese espejo. Le pide el historiador al Partido Socialista que haga una España federal. Pero, Pepe, una España federal es una España republicana.
que rompe con la Constitución de Cánovas del Castillo, que está todavía en la Constitución de 1978. Está en el rey, en el turnismo, en el centralismo, en la unión de Iglesia y Estado y en el capitalismo clientelar de la Gürtel, de la Púnica, de los ERES o de los créditos ICO. Me enseñaron en la facultad que si no atendemos a las condiciones objetivas, el análisis falla. Que si no miramos a los actores políticos y a sus intereses, no entendemos nada. Y que sin la correlación de fuerzas no se pueden hacer buenos diagnósticos, porque las élites del poder, Wright Mills, siempre están conspirando para mantener sus privilegios. Se puede mirar hacia atrás con nostalgia y lo entiendo en lo humano, pero al historiador lo necesitamos más comprometido con el análisis, con la tozuda realidad, que es, profesor Álvarez Junco, lo que vosotros me enseñasteis. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. En la última semana, 6 mujeres, además de un menor, murieron a manos de sus parejas o sus exparejas. Detrás una idea de posesión sobre las mujeres, un aprendizaje de cómo son las relaciones con las mujeres que desemboca en esta tragedia. Para ello el Ministerio, encabezado por Irene Montero, convocó el pasado lunes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una reunión en la que se acordó impulsar un plan de mejora y de modernización que permita proteger de forma efectiva a todas las mujeres con un mensaje: no estáis solas, y una sensación también de impotencia en un país que es la cuarta economía del euro, pero no termina de solventar el problema, o quizá es lo contrario. Igual esta sensación de impotencia es precisamente porque la solución está quizá un poco más cerca. Y para conocer más detalles sobre este plan de urgencia, pues nos acompaña hoy Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. ¿Cómo estás? Un saludo y gracias por acompañarnos. Gracias. La situación genera consternación. Y yo no sé si la consternación también es una señal de que vamos a encontrar una solución, porque decimos no aguantamos más. Es que es algo que nos ha acompañado todo el tiempo. Yo, cuando se declaró el estado de alarma y la pandemia mundial, dijimos enseguida que era una pandemia sobre otra pandemia, que la coyuntural era la de la COVID-19 y la estructural que había debajo, la de la violencia de género, que ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud allá por 2013 como un problema de salud pública de dimensiones epidémicas. Entonces, claro, al levantarse un poco la de arriba, afortunadamente, al empezar a salir de esta, pues debajo había esta pandemia machista que nos debería tener siempre en alarma o en alerta y debería ser una prioridad, pero que, claro, en tiempos en los que y con gobiernos que han querido recortar y de los cuales, desde luego, aunque firmaran todo, claramente materialmente no era una prioridad, pues se van desactualizando recursos y hay que volver a ponerlos todos sobre la mesa. ¿Se pueden identificar fallos en el sistema de protección a las víctimas? Sí, todavía estamos en esa fase de diagnóstico, con lo cual es un poco atrevimiento decir, bueno, pues hemos pedido un diagnóstico a comunidades autónomas, entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a asociaciones feministas, a las instituciones, pero sí hay cosas muy evidentes, como que una mujer que tenga mucha movilidad, porque precisamente por inestabilidad personal, familiar, laboral, deje rastro en diversos ayuntamientos, incluso en diversas comunidades autónomas, de atención por violencia de género relacionada con, que no haya puesto todavía la denuncia. Pues si no intercomunicamos entre nosotros, que no es nada sencillo, desde luego, pero se puede seguro coordinar un poco mejor. De entrada, todos los protocolos de coordinación interinstitucional, no todas las comunidades autónomas lo tienen y no todas lo tienen actualizado, algunos son anteriores al Pacto de Estado. Vamos a ver qué más podemos hacer, porque el Estado en la violencia de género tiene que ser proactivo, salir a buscar a la víctima, no esperar a que ella venga. Cuando se habla de un plan de mejora y de modernización, ¿va en esa dirección? Sí, en ponernos la mayoría de acuerdo en qué cosas pueden estar fallando con recursos que sí que tenemos y, por supuesto, como siempre, incrementar los recursos si es posible, pero sobre todo conseguir la mayor eficacia de los que ya tenemos. O
sea, detrás de cada asesinada se puede mirar qué ha fallado, pero es muchísimo más eficaz mirar qué puede no fallar la próxima vez y actuar proactivamente en prevención, en formación, en sensibilización y en protección, porque todo el marco de la protección policial y judicial sucede por definición cuando ya ha sucedido el delito, y nunca lo consigue prevenir y nunca consigue proteger antes de que esa mujer y sus hijos e hijas sean dañadas. Claro, pero el protocolo, ¿no?, contra la violencia de género se centra esencialmente en la denuncia, ¿no?, que hace la víctima. Es que sí, estamos insistiendo mucho en que la denuncia da acceso al sistema de protección policial y judicial, pero en realidad ese sistema trata de hacer el menor daño posible a la víctima, pero no, siempre ha sido la pata de la que ha cojeado las víctimas. Es un sistema pensado para penar al agresor. Tiene eso en exclusiva, de acuerdo, pero es una puerta que no todas las mujeres pueden cruzar para salir de la violencia. Es una puerta muy estrecha para muchas y directamente cerrada para las más vulnerables. Ha habido en este país mujeres extranjeras en situación administrativa irregular que han ido a denunciar y se les ha notificado devolución o expulsión, o se les ha abierto un expediente de devolución o expulsión por su situación. Ha habido una recomendación en contra de Defensor del Pueblo, etcétera, pero legalmente era posible. Luego se suspendía, pero era posible. Entonces, todo el otro sistema, hay un sistema criminal y un sistema civil, digamos, pues todo el otro sistema, el social, el sanitario, claro, detecta mucha más violencia de género que el sistema judicial, pero como 10 puntos más, un 37 y un 27 aproximadamente. En violencia sexual es muchísimo más bajo aún, el número que se denuncia es de un 11%, hay un 90% de la violencia sexual fuera de ese carril policial y judicial. Y esto dice mucho también del tipo de Estado que somos o que queremos ser. Si nuestras soluciones son penales, son de un Estado cada vez más autoritario. Claro. Las soluciones tienen que ser sociales. Es todo el otro sistema el que realmente, sin descuidar que tiene mucho que mejorar, el que realmente debemos potenciar y actualizar. Porque insistimos muchísimo, ¿qué es ese Estado que te dice, ven, denuncia, salta? Sin red. Sí, ¿no? Y la invitación a judicializar un problema personal, afectivo, pues siempre genera muchísimas reticencias. Que la primera obligación del Estado es poner las condiciones materiales para que tú salgas de la violencia, para que te restablezcas, para que recuperes tu salud, tu vida. Después ya puede que tengas que terminar denunciando, pero al menos pon a las mujeres en situación material de denuncia. Hablamos de viviendas, de empleos, de ingreso mínimo vital, de garantizar la educación y la salud también de tus hijos e hijas, y después ya, primero el restablecimiento, la vida, y después las condiciones materiales, y después ya esa respuesta punitiva, pero no puede estar en primer término, ni sobre todo que la protección de la mujer esté condicionada a la denuncia o a su propia colaboración con el sistema. Claro, porque esto es como la expresión también de un problema como muy de fondo, ¿no?, y que es política. Louis Bacquant, un discípulo de Pierre Bourdieu, estudió cómo en el ámbito francés cada punto del PIB que se quitaba de gasto social se aumentaba en gasto punitivo. Es decir, cada punto que tú quitabas del PIB para luchar contra la desigualdad lo subías en cárceles, jueces, policías, vigilancia. Es la vieja ambivalencia entre la libertad y la seguridad. Últimamente está ganando la seguridad. Hace ya muchos años, en aquella legislatura mordaza del Partido Popular de 2015, con reforma del Código Penal, con la Ley de Seguridad Ciudadana, con el artículo de la ley que llamamos Berlusconi en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de acortar los plazos de investigación de los delitos sin poner más medios, que estaban llamando a la impunidad de la corrupción y de los delitos más complejos, incluidos algunos delitos sexuales que requerían pruebas. Ahí te estaban vendiendo seguridad a cambio de libertad. La seguridad es una sensación, la libertad es un derecho fundamental, pero cuando empiezas a ceder ahí,
no tiene límite y efectivamente ganan los discursos securitarios y perdemos calidad democrática. Es como muy evidente en algunos momentos, y ahora mismo pues también hay un discurso cada vez más autoritario de las soluciones. Quítate tú, que la solución la tiene un juez, que si todavía es un presunto inocente lo merece todo y ella no la puedes llamar víctima. ¿Cómo que no la puedo llamar víctima? La diferencia entre estudiar derecho o estudiar a lo mejor sociología de género, ¿no? Que una sirve para castigar cuando el delito se ha cometido y el otro sirve para prevenir, acompañar y sensibilizar a la sociedad. Pero claro, necesitas asumir que estudiar sociología, políticas, cuestiones de género no es hacer el imbécil, sino que al revés es construir una sociedad que luego evita ese tipo de cuestiones. Claro, si tu prioridad es penar o salvar vidas, porque hay que proteger primero. ¿La ley solo sí es sí ayuda para prevenir la violencia de género? Claro, género en España ha sido desde la Ley Orgánica 1/2004, que es verdad que fue muy avanzada, muy reconocida internacionalmente y puso por fin en el ámbito público lo que antes era un problema privado. Eso de los trapos sucios se lavan en casa era muy cómplice del silencio, que a su vez es muy cómplice de la violencia. Fue un gran hito, pero desde entonces llamamos violencia de género solo a la que sucede en pareja o expareja. Si te pega, te amenaza o te agrede sexualmente o te mata, tu marido o tu pareja o los ex. La violencia por razón de género es muchísimo más. En el ámbito del Convenio de Estambul, que es obligatorio en España, que desde 2011 estamos celebrando su 10º aniversario, pero que ratificamos en 2014, la violencia por razón de género es toda, como en el ámbito CEDAW, en fin, en el ámbito internacional en general, toda la que afecta a la mujer por el mero hecho de serlo o desproporcionadamente por el mero hecho de serlo. Y hablamos, por supuesto, de la violencia sexual, del acoso, de la mutilación genital femenina, de matrimonios forzados. La violencia sexual era una gran deuda histórica de este país. Entrar por la puerta de un juzgado y tener más posibilidades de acción y protección legal y también social si el autor era tu pareja, si el autor era tu padre, o era tu hermano, o era un jefe, o era un amigo, porque el 82% de la violencia sexual ocurre por conocidos, no por desconocidos, según los datos de la macroencuesta. Realmente había una brecha ahí incomprensible de protección. Esta ley por fin va a poner a la misma altura y un poquito más, va a cerrar esa brecha histórica y va a permitir una protección integral que no es penal. Volvemos al mismo argumento de antes, ¿no? De la Ley Orgánica 1/2004, lo que más conoce toda España es el título cuarto, que es el de la protección penal, la orden de protección, los juzgados de violencia sobre la mujer, las reformas del Código Penal. Pero es que tiene que haber todo otro sistema detrás, y en esta ley, aparte del solo sí es sí, que es la parte penal, la reparación, tenemos todavía esa asignatura pendiente, también con las víctimas de violencia íntima, pero la reparación no personal, económica, psicológica, que por supuesto, y física, la reparación social, la reparación simbólica. Todo lo que hablamos en Memoria Democrática de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es un esquema que vale exactamente igual para plantearse esta gran pandemia de la violencia sobre las mujeres, que pretende subordinarlas y por lo tanto seguir haciéndolas ciudadanas de segunda en un sistema que las discrimina. La idea es la misma. Es que tengo la sensación también de que la ley cambia un marco simbólico. Y estaba recordando a Plácido Domingo, ¿no? Diciendo, es que eran otros tiempos, ¿no? Y una parte seguramente tenía razón. Es decir, que al no estar ese cambio simbólico, pues te permitías hacer cosas porque veías ahí una persona subordinada. Es como... Es un cambio de paradigma total. Cuando la violencia sexual creemos que lo máximo que nos atrevemos a decir es no, te está diciendo a ti, hombre, que tienes derecho a acceder a las mujeres hasta que las mujeres ponen un veto, un límite, ponemos un no, pero tu derecho se da por sentado y mi situación de subordinación también.
El cambio de paradigma solo sí es sí, solo el concurso de dos libertades, de dos... Es una llamada de atención, ¿no? Consentimientos Es decir, cuidado, libres. que tienes poder, ¿no? Y como tienes poder y te lo reconoce la sociedad, igual metes la pata, ¿no? Y por tanto, tiene también mucho que ver con lo que planteabas, esa gente que está airada, que está enfadada, y en un semáforo lo va a pagar con el de la moto o con el que cruza lo ve más débil. Y por tanto también es una solución que tiene que ser como integral. Otro elemento que igual que la ley cambia simbólicamente esta situación de subalternidad, todo lo contrario, la negación de la violencia de género ayuda a este tipo de comportamientos. A mí me llama la atención que luego las mismas personas que están, incluso medios, redes sociales, pero también partidos políticos, también mítines y no solo Vox. Hemos visto a Ayuso menospreciando la violencia de género en campaña y hablando de otras violencias y de hombres maltratados. Las mismas personas que están poniendo en duda los datos de denuncias falsas, metiendo fake news ahí y bulos contra las mujeres, atacando a las víctimas, diciéndoles que no las creen, atacando a quienes las defendemos, abogadas, psicólogas, políticas que las defendemos. No se pueden llevar las manos a la cabeza cuando ven las consecuencias de la no salida de la violencia, porque el silencio es el mejor cómplice del agresor. Claro. Y quien te está diciendo no te creo o te voy a avergonzar o te voy a atacar, pero incluso ya a psicólogas que hacen informes detectando violencia de género y poniendo su quehacer profesional al servicio de la lucha contra la violencia de género, están sufriendo ataques como nunca antes. Esto es ser cómplice del agresor, porque el agresor tiene su mejor cómplice en el silencio de la víctima, que le impide salir, además, de ese círculo de violencia. Cuando yo veía el otro día en una comisión, ¿no?, la señora de Vox diciendo no, mi minuto de silencio es por todas las víctimas. En el fondo están ayudando, ¿no?, a esa mano que va a golpear finalmente a una mujer. No, estás invisibilizando un terrorismo machista que ha asesinado a más mujeres que el terrorismo de ETA desde 1968 en este país. Son menos de 1092 víctimas de ETA, son 800 y pico según los números oficiales. Entonces, ¿qué haces para no negar directamente un problema? Invisibilizarlo en un conjunto. Es la barbaridad de decir la violencia no tiene género. Claro, el género tiene violencia. Supongo que tampoco ayuda, ¿no?, la supresión por parte de Martínez Almeida o de la Junta de Andalucía, ¿no?, de por ejemplo, proyectos de atención de violencia machista o la Dirección General de Igualdad de Madrid, ¿no? Claro, es que las políticas, las ideas, el estar en contra de la violencia de género, pues como casi todo se demuestran dando, ¿no? Se demuestran los recursos que estás dispuesto a poner en cerrar incluso albergues a mujeres en situación de calle, que están expuestas a un nivel de violencia altísimo, de violencia sexual y de violencia de todo tipo. Por eso queremos, bueno, pues volver a retomar ese pacto de Estado, que era de Estado en todos los sentidos, o sea, de todas las instituciones del Estado, pero no del Gobierno central, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, porque creemos que hay que hacer incluso más pedagogía sobre las consecuencias de algunas medidas que pueden parecer recortes en un centro, en una línea, en una sensibilización, pero que llevan detrás vidas humanas y sobre todo vidas de mujeres y sus hijos e hijas. ¿Qué significa que se suiciden algunos hombres después de matar a sus parejas? Bueno, es que la violencia de género es muy distinta a otras violencias. No es instrumental en el sentido de que tú cometas un delito para conseguir algo, como en otros muchos delitos. Es que el poder, que la violencia de género, igual que la violencia sexual, es una cuestión de poder, de subordinación de las mujeres. El poder se demuestra en sí, es un acto en sí mismo, y entonces da igual, una vez que lo has conseguido no tienes más futuro, no, ese era tu fin. Por eso hablamos muchísimo de la violencia de control, por eso decimos que la violencia sexual no tiene nada que ver con lo bella que sea la mujer, lo joven que sea, porque sí es una cuestión de poder, no de sexo. Es que están incluso avergonzando a víctimas que están saliendo a contarlo
intentando avergonzarlas incluso en lo físico. Pero tú sabes el daño y lo absurdo de tu discurso cuando no tiene nada que ver la atracción. Tú quieres someter a una mujer y una vez que la has sometido, ya está, prueba superada y tu vida tampoco vale más. Entonces, es una violencia muy distinta de la que no se puede perseguir como las demás violencias, porque tú ante un peligro, los hombres creéis que ante el peligro huís o lo enfrentáis. La violencia de género es un peligro al que muchas veces regresas. O lo miras con parámetros de género y con perspectiva de género, o jamás vas a dar con las claves. Y tenemos mucha pedagogía que hacer en este país con todas las instituciones. Claro, porque si no es que no se entiende otro de los elementos terribles, y es que para ejercer ese poder voy a hacer daño a tus hijos. La violencia vicaria es vicaria por sustitución, como el vicario es sustituto en la jerarquía eclesiástica. Claro, cuando ya la mujer ha tomado la decisión también peligrosa de separarse o divorciarse, este país tiene un prejuicio, y ahí la judicatura tiene que reconocer que ha aplicado prejuicios machistas, patriarcales y estereotipos de género, diciendo es un maltratador, pero aún puede ser un buen padre, y por lo tanto mantenemos a los hijos e hijas en contacto con él, e indirectamente a ti, preocupada, atemorizada y dejándolos en manos de un agresor. Entonces, claro que en el momento en el que pierden ese contacto directo porque ella ha salido de su ámbito material de influencia o de su esfera de actuación, tienen todavía a los hijos que es utilizarlos como objetos, como meros instrumentos o herramientas de violencia. Pero es lo que dicen de dar donde más te duele. Donde más te duele, claro, a una mujer nunca es una parte del cuerpo, son los hijos e hijas. Y ahí también todo lo que ha acompañado, ¿no?, a Rocío Carrasco, que tiene una parte oscura, ¿no?, por los medios de comunicación, los espacios estos de entretenimiento, el derecho que se arrogan gente con capacidad de influencia para hacer comentarios que a veces son terribles. También ha servido para alertar sobre todo esto. Sí, sin duda ha habido, bueno, pues estas dudas que compartíamos muchas al principio sobre el tipo de espacio, incluso las empresas que hay detrás, en fin, que mientras siga habiendo dinero o sorteos en medio nos creaba muchas dudas, pero hay que decir que de feminismo y de violencia no podemos estar hablando solo en espacios feministas ni en espacios snob. En prime time hay que hablar de feminismo y cuál ha sido, y de violencia psicológica y de luz de gas, que es algo que ha descubierto ahora mucha gente, que es volver loca a la mujer, incluso embarazada, decir, pero tú no te acuerdas, tú estás gorda, esto no ha pasado, tú te estás volviendo... Claro, te hacen dudar de la realidad de tal manera que incluso tus declaraciones fuera, sean judiciales, pero también ante cualquier administración, incluso ante el médico, empiezan a flojear porque tú dejas de tener percepción de la realidad. Pues el haber conocido esto o transmitido esto en prime time, hay que reconocer que ha hecho a muchas mujeres autoidentificarse como víctimas de violencia. Y no estaría de más que también algunos jueces lo vieran. Bueno, las reacciones en general han sido, yo creo que bastante despectivas, o sea, poniendo por encima sus normas procesales que sirven para el proceso penal, tanto el juego de la presunción de inocencia como los sobreseimientos provisionales, que si se recurrió a un auto de procedimiento abreviado, ese es tu terreno y en ese lo dominas, pero ¿qué tiene de malo que más mujeres se hayan autoidentificado como víctimas de violencia y hayan llamado a los recursos como el 016, que en la semana del 22 de marzo incrementó las llamadas en un 42%? Que no tiene nada de malo. Tu ámbito de persecución no puede ser incompatible con todos otros discursos de mujeres que no van a llegar a tu puerta, y si sigues mostrándote tan superior y a veces tan despectivo con otras formas de violencia u otras maneras de manifestarla, probablemente nunca llegue a tu puerta. Nos vamos. Hay una parte que me hace ser trágicamente optimista, y es que creo que toda acción genera siempre una reacción, ¿no? Y creo que una mayor sensibilidad
de las mujeres, bueno, pues empezar a pensar que hay acoso sexual en el trabajo, que hay violencia económica, que hay violencia sexual en los transportes públicos, que hay controles en las redes sociales y que todo eso es violencia machista y que hace que haya personas que pierdan privilegios y que esas personas no sientan que pierden privilegios, sino que creen que pierden derechos y por eso reaccionan también con esta virulencia. Y creo que es un momento terrible, es la tormenta antes de que llegue una calma que nos haga avanzar como sociedad. Sí tenemos muy claro que toda esta reacción machista tiene mucho que ver con los avances del feminismo. Estábamos consiguiendo igualdad y eso se paga muy caro. Decir a los hombres es que para que yo gane el espacio de igualdad que pretendo, que no es más que lo que dice el artículo 1 de la Constitución y todas las declaraciones de derechos humanos, que yo gane el reconocimiento de que las mujeres somos personas con derechos humanos igual que tú tienes que perder algo, pero lo tuyo no son derechos, son privilegios porque se basan en mi discriminación y en mi diferencia de trato a todos los niveles. Pero claro, esta reacción está siendo particularmente dura porque también hay una cierta globalización patriarcal y neofascista en cuyo caldo de cultivo pues creo que además está haciendo especialmente daño a las generaciones más jóvenes porque están mucho más desprotegidas frente a estos mensajes de los bulos, de las denuncias falsas, de las feminazis, etcétera, ¿no? Creo que si la única vacuna que tenemos es la educación para la igualdad, además de arrastrar todos los recortes de los gobiernos de las derechas, estamos corriendo serio riesgo de que esta generación o la siguiente vuelvan atrás en pasos que creíamos que no podíamos desandar. ¿Qué le dice la delegada del Gobierno contra la violencia de género a esas mujeres y hombres que nos están escuchando ahora mismo para intentar solventar esto que está en el horizonte, que si las cifras siguen en este volumen, pues en los próximos meses pues igual también vemos que hay gente que nos está escuchando que puede ser víctima de estos problemas? Que hay que detectar las violencias más invisibles porque ningún asesino empieza matando, forma parte de un sistema que cuenta con, en realidad cuenta con el apoyo de un sistema cultural machista, con toda la hegemonía que tenemos que romper poco a poco, que no estáis solas es algo que es políticamente esencial, que estás con todas las instituciones a tu lado, pero se tiene que notar que la sociedad asume que está en manos de todos, que no es una cuestión, insisto, policial y judicial, que es una cuestión de toda la ciudadanía, que si nos ponemos toda la ciudadanía a detectar, a ser intolerantes con las situaciones de humillación que vemos más cotidianamente, seremos de verdad intolerantes con la violencia de género, porque todo el mundo se considera intolerante con la violencia física, pero toleramos muchísimo nivel de violencia psicológica, de violencia simbólica, de humillación, de subordinación, y la violencia de género no es más que el precipitado más sangrante de la desigualdad. O trabajamos contra la desigualdad todos y todas, o realmente no terminaremos con esta violencia tan sistémica y tan estructural. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá sea verdad, ¿no?, que todo lo que pasa es porque también está aumentando la conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches Juan Carlos. Eurovisión, tengo que hablarte esta semana de Eurovisión, claro que sí. ¿Por qué? Porque de política me da demasiada pereza. ¿Por qué? Pues porque tendría que empezar a hablarte de Casado ahora, de que va presumiendo ahí de que es un experto en Marruecos y en Estados Unidos, ¿no? Tendría que empezar a hablarte de, yo qué sé, de Pedro Sánchez anunciando su programa para 2050. Para 2050, Juan Carlos. Rafael Sánchez Ferlosio, ¿sabes cómo llamaba a este tipo de pomposas presentaciones? Las llamaba peer en botija para que retumbe. 2050, pero si al paso que vamos, Sánchez no llega ni al otoño, porque es que en cuanto anuncie el indulto para los catalanes, que ya están empezando a deslizarlo, se lo van a comer vivo, bueno, que ya se lo están empezando a comer vivo, ¿no?
Así que prefiero hablarte de Eurovisión, que mira, por lo menos en música, ¿no? Ya sabes lo que dicen, que la política divide, por eso las formaciones políticas se llaman partidos, y la música une, y por eso a la rama principal de la música, por lo menos de la música occidental, la llamamos armonía, ¿no? Que conste, Juan Carlos, que a mí la canción ganadora de este año, la italiana Zitti e Boni, que dicen que era muy rompedora y tal, me parece un horror. ¿Qué tipo de horror? Pues mira, sería la canción, no te exagero, que yo elegiría para torturar presos en Guantánamo. Es una canción que consiste exclusivamente, no tiene textura, ¿no? Consiste exclusivamente en un riff de guitarra con distorsión, pum, 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 todo el rato así, bum, 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 y una letanía en la voz, por no llamarla murga, que no se entiende, no la entiendo ni yo, la letra, que sé italiano, feliz italiano, imaginaos vosotros, ¿no? Pero es que además en la canción italiana el riff es una mierda, o sea, no es un riff memorable, no es un riff orecchiabile que dicen los italianos, no es como, yo que sé, Smoke on the Water de Deep Purple, ¿no? Pam, 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 pam. No es como Sunshine of Your Love de Cream, ¿no? Que aunque no entiendas la letra, ni te parezca la melodía nada del otro mundo, dices, pero el riff mola. ¿Y sabes por qué mola el riff en esas canciones? Por las síncopas, por las notas que van en las partes débiles de los tiempos del compás. Fíjate el horror que hubiese sido, por ejemplo, Smoke on the Water, con todas las notas en parte fuerte. Pam, 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 pam. Horrible, hubiera sido un coñazo, ¿no? Y en cambio, como el riff se vuelve memorable, lo hace Ritchie Blackmore memorable, colocando algunas notas en parte débil, ¿no? Pam, 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 pam. Eso sí, pues esas síncopas que le metes lo que le da la vida a la música. Y con el riff de Cream pasa lo mismo, con Sunshine of Your Love, fíjate el coñazo que hubiera sido en parte fuerte todo, ¿no? Horrible. Fíjate en cambio cómo gana con los hipos, con las síncopas. Ole tú, ole tú. Todo esto que he mencionado es música de los 60 y los 70, no sé, algo deberíamos haber aprendido de riffs molones de rock desde entonces. Pues nada, macho. En el riff de los italianos no hay ni intervalos de quinta, ni de cuarta, ni síncopas, es una murga constante. Tararam, bam, para bam, bam, bom, 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 todo en parte fuerte, ¿no? La canción española es terrorífica también, pero en otro sentido. También la utilizaría yo en Guantánamo, pero para torturar no a los prisioneros, sino a los torturadores directamente, ¿no? Para empezar, a un tipo que se llama Blas Cantó, yo no le permitiría representar a España. Vamos, mi tesis es la siguiente, a ver si la compartes. Mi tesis es que tú te puedes llamar Blas, como el muñeco que sale con Epi en Barrio Sésamo, o te puedes apellidar Cantó, como Tony, ¿no? Como el delirante diputado tránsfuga de Ciudadanos, ¿no? No pasa nada por tener un apellido chungo, yo mismo me apellido Pradera, como la Casa de la Pradera, y vivo igual, bueno, he conseguido salir adelante. Pero las dos cosas, tío, o sea, de nombre Blas, como el muñeco, y de apellido Cantó, como Tony, eso ya es demasiado. Blas Cantó es, no sé cómo llamarse, epigirauta, es que no se me ocurre un disparate mayor, ¿no? Pues mira, no te puedes llamar Blas Cantó. Cantó tiene además todos los tics que me irritan en un cantante pop. Son todos los recursitos baratos para parecer más vulnerable, ¿sabes? Más artificialmente vulnerable y forzar una empatía que no procede con el intérprete, ¿no? Que se nos quiere aparecer, yo que sé, como un pajarito que se ha caído del nido y que hay que proteger, ¿no? Todo esto lo intenta el Blas Cantó con diferentes recursos. Tendencia a abusar del frito vocal, ¿no? Que es cuando el frito vocal es cuando antes de dar la nota juntas un poco las cuerdas vocales muy poquito para lo que salga es un ruidito, ¿no? Y luego ya vas a la nota. Luego las bilabiales, la B y la V, Blas Cantó las considera demasiado agresivas, así que el tal Blas dice, para sentir tu voz, en vez de sentir tu voz, y además dice sentir tu voz, que es como de castellano cateto, ¿no? ¿Has sentido ese ruido? ¿Has sentido lo que ha sonado ahora?
También dice, mientras dibujo un mar, o dibujo un mar. Es espantoso esto de las bilabiales, ¿no? Luego le va el falsete, porque cree que puede contribuir a vender más esa imagen de vulnerabilidad, de estar en carnecita viva, ¿no? con lo que pretende emocionarnos, ¿no? Luego se pueden partir las palabras como hace Blas Cantó, porque canta en un momento, porque yo voy a quedarme. Dice, pero no forma parte de la misma palabra, el me. Luego los gestos de las manos, ¿no? No le pueden poner un coreógrafo al chaval. ¿Qué cojones, por ejemplo, es esto que hace en un momento determinado, ¿no? Que está sentado en el suelo y sigue cantando y hace así, que es como una señal de árbitro de falta de básquet, ¿no? Pero no estamos jugando un partido, estamos cantando una canción. Por tanto, esas manitas, si no sabes controlarlas, como le pasaba a Fraga, que no sabía dónde meterse las manos, que se las meta a los bolsillos, pero que no nos dé la murga con esto. ¿Qué coño es esto? Y luego cuando canta voy a besarte muy lento, como la primera vez, dices, vale, ya lo he entendido. Es una canción erótica, no una canción picantona. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, bien, pues que ¿dónde está el pibón en el videoclip? Y de repente, macho, aparece su abuela. Mira, si con estos zurullos, porque no se los puede llamar de otra forma, estos zurullos que manda Eurovisión, lo que pretende Radio Televisión Española es asegurarse de que no van a ganar jamás el festival, porque si gana tiene que organizar el del año que viene, y cuesta un pastón, nadie quiere hacerse cargo del Festival de Eurovisión, pues que lo diga, ¿no? Nos hacemos cargo, vale, no hay dinero, pero entonces... Pregunto yo, ¿no sería más sencillo no participar, no ir, en vez de hacer el gilipollas todos los años? No vayamos, no participemos. Ahí lo dejo. Buenas noches, Juan Carlos. Martes 25 de mayo de 2021. Comisión de Igualdad del Congreso. Comparece la secretaria de Estado, Noelia Vera. Pero antes, la presidenta pide un minuto de silencio por las víctimas en una semana negra en la que han sido asesinadas 6 mujeres y un menor. Pilar Cancela argumenta que los gestos son importantes, aunque no sea la solución para acabar con la violencia machista. Pero resulta que a una diputada de Vox no le parece bien. Nosotros nos haremos este minuto de silencio para todas las personas asesinadas y para todos los homicidios que se hayan producido en esta última semana. Esta señora da la sensación de que no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero que en el argumentario de Vox le han escrito: sitúate en contra de nada que vaya solamente a favor de las mujeres. Y repite, entonces, convirtiéndose en cómplice intelectual de todo el daño que se hace en España a las mujeres, que eso de la violencia de género pues no existe. Ni siquiera en un momento así son capaces de mostrar respeto por 6 mujeres asesinadas. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que hacer? Para que los medios de comunicación de este país señalen que hacer eso es de sinvergüenzas. La palabra negacionismo quiere señalar a los indignos que niegan lo obvio en una mentira sustentada ideológicamente o que quiere esconder intereses. Negacionistas del Holocausto, negacionistas de la violencia franquista, negacionistas del cambio climático y negacionismo en estado puro de la violencia contra las mujeres. Un negacionismo machista, misógino, que como en el caso de la COVID cuesta vidas, 7 en solamente una semana. En Alemania, en Italia, en Francia, en cualquier democracia más avanzada que la nuestra, un partido así estaría o al margen de la ley o cuando menos al margen del sentido común. En España, tal vez porque también somos diferentes, democráticamente hablando, claro, el mensaje de odio de Vox sigue copando las tertulias en televisión. Machistas, misóginos, conviene analizar ambos conceptos, porque el machismo es una actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer y por eso es imbécil decir ni machismo ni feminismo. La misoginia es más claro, va más allá, es odio, inquina, rabia, rencor y resentimiento hacia las mujeres, es una patología. Vox sigue a rajatabla un manual grecorromano, judeocristiano, patriarcal, que ya estaba en Hesíodo y recorre buena parte de la Biblia. La mujer para ellos es sinónimo de maldad y de perversión, por eso odian a las feministas, por eso defienden el PIN parental, para poder seguir educando a los niños en valores machistas que terminan con el tiempo provocando pues esto que tenemos en España, que 6 mujeres mueran asesinadas en una semana. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías.
no tiene género. El nacionalpopulismo actual es heredero del nacionalcatolicismo y ha hecho del discurso antifeminista una de sus piedras angulares como una manera de mantener un orden donde no se puede mover nada, no vaya a ser que se desmadeje el ovillo. Por eso mienten, manipulan, tergiversan con tal de ocultar lo evidente, que el machismo mata, gente de Vox, que el machismo mata. El machismo es una manera de estar en el mundo. Es un estar donde siempre, por definición, las mujeres andan subordinadas como parte del orden, del lugar en el mundo en donde se sienten, se reflejan los hombres que viven en esas reglas del patriarcado. Y por eso, cuando asesinan a las mujeres, algunos incluso se quitan la vida, cosa que no hace el que asesina a un rival o a alguien a quien vas a robar. O asesinan a los hijos de las mujeres como una forma de castigo estructural, como una manera de condensar las claves de cómo se entiende el mundo desde esa mirada podrida. No basta la educación si hay infiltrados que envenenan los pozos de agua. Por eso es necesario seguir luchando y desenmascarar a los negacionistas de Vox y a sus cómplices, al Partido Popular y a Ciudadanos. Partidos que en Madrid y Andalucía eliminaron hace unos meses proyectos de atención a las víctimas de violencia machista. La falta de respeto ayer en la Comisión de Igualdad debería hacernos reflexionar, porque estamos hablando de los mismos que rapaban el pelo a las mujeres de los mineros en huelga, de los que las metían en la cárcel por el delito de adulterio, de los que no permitían que votaran y tampoco que se divorciaran, los que no permitían el aborto porque sus hijas, sus hermanas abortaban en Londres, los que nos hicieron guardar 40 años de silencio, faltando al respeto a las mujeres y, por supuesto, a la democracia. Todavía, España, Europa, siglo XXI. Hasta mañana, desobedientes.